Nos anima mucho saber que el Señor está utilizando este ministerio para ayudarle en su crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos. A continuación, el hermano Guillermo Regato estará enseñándonos del crecimiento de la vida cristiana. ¿Quién da el crecimiento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para crecer en el Señor? Vamos a pasar al mensaje, preste mucha atención. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por lo tanto, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, es decir, de comer las viandas, la comida sólida. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno de nosotros nos concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, o un edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nomás, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más, pidiéndole al Señor que nos vuelva a asistir. Señor, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das en este día de abrir tu palabra. Y como quisiéramos, Señor, que tú nos hables. Es lo que necesitamos, Señor. Y por eso rogamos una vez más, como ya lo hemos hecho en la reunión, lo volvemos a pedir. Insistimos, Señor, que tú intervengas en la entrega de tu palabra, que pueda el Espíritu Santo, Señor, aplicar tu palabra a nuestras necesidades. Lo pedimos, Señor, confiando en que tú eres un Dios fiel y grande en misericordia. Y que no has de tener en cuenta nuestros pecados, Señor, los cuales confesamos, rogándote que los perdones y así nos limpies. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo quería compartir con ustedes algo en cuanto al crecimiento de la vida espiritual, de la vida que usted tiene si es una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo. Si usted no ha puesto su fe y confianza en Jesucristo todavía, en forma personal, todavía no puede crecer.
Es imposible, porque primero tiene que ser una nueva criatura. Aquella criatura vieja que todos somos desde el momento que nacemos, con nuestras inclinaciones al pecado, nuestra búsqueda del mal en vez del bien. Esa criatura que está en usted y que somos nosotros antes de confiar en Jesucristo, debe morir, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando esa antigua criatura muere a los pies del Señor Jesucristo en la cruz, por la fe, identificándonos con la obra del Señor Jesucristo en forma personal, usted allí es hecho una nueva criatura. Ojalá esta sea su decisión para que realmente usted pueda gozar de esa nueva vida que Dios le quiere ofrecer. Él está más interesado que usted en que usted le pueda conocer. Pero aquellos que somos hijos de Dios, quería compartir con ustedes algo acerca del crecimiento de la vida espiritual. Recién leímos un pasaje en el cual el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia que está allí en la ciudad de Corinto, allí en Grecia. Y el apóstol Pablo tiene que hablarle acerca de muchas cosas. Y entre algunas cosas que les está diciendo, les está aclarando que tienen un problema grave en sus vidas. ¿Y cuál es este problema grave que tenían estos hermanos de Corinto? Que no habían crecido. Eran hijos de Dios, habían conocido el Evangelio a través del mismo apóstol Pablo, pero no habían crecido, a pesar de que era una iglesia en la cual había muchas manifestaciones de los dones de la gracia de Dios. Pero sin embargo no habían crecido. Entonces el apóstol Pablo le tiene que escribir y les tiene que decir, miren, ustedes tienen un grave problema de crecimiento, porque hay entre ustedes cosas, suceden entre ustedes hechos que si fueran crecidos espiritualmente no deberían suceder. ¿Qué hechos ocurrían en esta iglesia? Bueno, había envidias, había celos y había discusiones. Y es más, había también partidismos. Había aquellos que decían, bueno, yo soy del apóstol Pablo, porque Pablo es aquel que trajo la palabra a este lugar de Grecia. Fue aquel que nos comunicó la palabra de Dios, plantó la palabra de Dios aquí. Entonces nadie como Pablo. Estaban aquellos que decían, no, nosotros somos de Apolo, aquel que está regando la palabra que Pablo vino a plantar y que con su elocuencia nos está bendiciendo tanto. ¿Cómo habla Apolos? Es un hombre que tiene una elocuencia extraordinaria. Nosotros somos de Apolo, más que de Pablo. Apolo realmente nos interesa. Pero estaban también aquellos que decían, no, nosotros somos de Cristo. Aquellos que quizás se creían más espirituales que los demás. Ustedes ponen la confianza en los hombres, no, nosotros somos de Cristo. Somos más espirituales que todos ustedes. Entonces había partidismos en la iglesia. Y esto era una falta de crecimiento. Entonces el apóstol Pablo les tiene que empezar a decir, bueno, el crecimiento de Dios se manifiesta, se debe manifestar en la vida de ustedes. Y les da ejemplos de cómo es el crecimiento o cómo debe ser el crecimiento en la vida individual y en la vida de una iglesia. Entonces pone el ejemplo de una labranza, como hemos leído, y de un edificio. Y les empieza a dar explicaciones y aplicaciones que quizás quería compartir con ustedes. Dice aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de la labranza, el crecimiento como una labranza. Entonces él dice, hay una intervención que es humana, que es del hombre en la labranza. ¿Y no es así? Para que tengamos el trigo, para que tengamos el maíz, para que tengamos el sorgo, no debemos esperar solo en Dios, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar la tierra, hay que trabajar la tierra, hay que desmalezar la tierra, y allí está la intervención del hombre, necesaria para esto. Pero después, ¿qué más hay que hacer? Y después hay que cuidar esa semilla que se sembró, de los insectos, de las aves, y todas aquellas cosas que pueden perjudicar el crecimiento. Esa es la intervención humana. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo planté, Apolos regó, ahí está la intervención humana. Pero luego hay una segunda intervención. Y entonces acá el apóstol Pablo les dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Y qué importante que es esto, hermanos, poderlo entender en nuestras vidas. El crecimiento en la vida de ustedes y en nuestras vidas lo va a dar Dios. No hay otra forma de crecer. Está aquel crecimiento que solamente da Dios. Decíamos que en el crecimiento de una planta, cuando nosotros tomamos una planta y hemos sembrado la semilla quizás y la planta está desarrollándose, no vemos en sí el crecimiento de la planta, ¿no es cierto? ¿Usted pudo ver cómo la semilla se transformó y cómo brotó la planta? No, ¿no es cierto? Pero sí usted tuvo que tomar la semilla, la tuvo que sembrar y la tuvo que cuidar, y después se produjo ese fenómeno que ni usted ni yo podemos ver, porque está oculto en la tierra. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo esto, que ese crecimiento espiritual que es el que Dios produce, es el milagro que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Es el milagro que Dios produce en la vida de todo hijo de Dios. El crecimiento cristiano o la labranza del crecimiento cristiano, entonces hay dos intervenciones, ¿no es cierto? Está la intervención nuestra, la intervención del hombre, y está la intervención de Dios. ¿En qué intervenimos nosotros? Bueno, nosotros intervenimos en el desmalezamiento, ¿no es cierto?, del terreno, en la preparación del terreno, en desmalezar nuestra vida de cosas que pueden estorbar el crecimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Allí lo dijo el Señor Jesucristo en una de sus parábolas, hablándole a aquellas personas que eran agricultores y que estaban acostumbrados a este tema de la labranza. Y entonces la palabra de Dios es aquella semilla. Nuestras vidas es la tierra donde esa semilla debe germinar y producir. Y quizás en esa tierra haya egoísmos, haya afanes por las cosas de esta vida, cosas que van a interrumpir el crecimiento, pero cosas en las cuales usted tiene que tomar determinaciones, cosas en las cuales usted tiene que tomar determinaciones firmes. Es su intervención para que pueda haber crecimiento. En cuanto al egoísmo en su vida, en cuanto al afán por las cosas materiales y nada más, en esas cosas usted debe intervenir. Luego también en el cuidado de que la palabra no sea arrebatada, la palabra oída, no perder la frescura de la palabra de Dios recibida y continuar así con perseverancia. Esa es nuestra intervención, la intervención humana. Pero hay otra intervención aún. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 7, porque allí también habla de otra intervención humana en el crecimiento, en la vida espiritual. Dice allí el escritor a los Hebreos: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí hay otra intervención humana, la cual usted debe procurar intervenir. ¿Cuál es? Escuchando la palabra de Dios de boca de los siervos de Dios. No solamente escuchar la palabra de Dios, sino imitar la fe de estos hombres de Dios. En ello quizás los domésticos de la casa corren en desventaja, ¿no es cierto? Aquellos que están en nuestra casa corren en desventaja con aquellos que nos visitan de vez en cuando y nos traen la palabra de Dios, que tan bien nos hacen. ¿Por qué? Porque usted escucha la palabra de Dios de alguien que hoy nos visita y nos deleitamos, y gracias a Dios que es así. Pero usted puede imitar la fe de ese hermano. No puede imitar la fe del hermano, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede imitar la fe del hermano que trae la palabra de Dios? Porque usted no le ve, usted no le conoce. Pero sin embargo, el que está en casa, sí, usted le ve, usted le conoce, es más difícil, ¿no es cierto? Y a veces pasa como pasa en la casa con la comida. En casa podemos hacer una pizza muy rica, pero a veces cuando vamos del vecino, el vecino la hace mejor que nosotros. O el asado del vecino siempre es mejor que nosotros, porque es mejor la carne, porque sabe cocinar mejor, no sé por qué. Pero la cuestión es que siempre la comida del vecino sale más rica. Y eso quizás lo saben mejor las madres, ¿no es cierto? Aquellas que son madres, Y generalmente es así. Y a veces nos pasa igual acá, ¿no? Es decir, verdades, cosas que hemos escuchado de hermanos que se han preparado en la presencia de Dios, pero claro, lo escuchamos siempre, todos los días, no trasciende. Pero viene un hermano de afuera, gracias a Dios por estos hermanos, doctos en la palabra de Dios, no dicen la misma verdad. Pero, qué bien que habló, qué bien que me hizo. El pobre hermano que está acá, ¿no? Constantemente. Y conocemos su vida, sus problemas. Por eso, hermanos,
Qué bueno que es oír la palabra de Dios. Imitar la fe de estos hermanos fieles que tantos años con perseverancia nos traen la palabra de Dios. Por supuesto, tienen fallas como todos, irreprensibles no hay nadie, solamente el Señor lo es. Pero qué bueno es también imitar la fe de estos hermanos que nos han traído la palabra de Dios. Algunos no están con nosotros, ya pasaron a la presencia de Dios, pero otros continúan con nosotros. Entonces hay dos intervenciones, ¿no es cierto? Decíamos, la intervención humana, ¿cuál? El plantar la palabra en nuestras vidas, el cuidar la semilla, el imitar, el oír la palabra de Dios que nos entregan, imitar la fe de estos hermanos, igual que en la labranza, pero luego está la intervención de Dios. Dice Marcos capítulo 4, versículos 26 y 28. O vamos a leer todos los versículos para entenderlo mejor. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Allí está el Señor, explicando a estos hombres cómo es el crecimiento de la semilla. Dice, es como cuando un hombre, como cuando un agricultor va y planta la semilla. Y él se levanta de noche, madruga, va, cuida la semilla, se ocupa de ella, pero no ve el proceso del crecimiento, porque dice, de suyo da fruto la tierra, y él no lo ve. Pero allí está la evidencia del crecimiento, sí la ve. No ve el proceso, pero sí ve la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Y bueno, primero es una hierba, sale la hierba, y después es la espiga, y después es el grano lleno en la espiga. Y así es nuestra vida, hermanos. Debe ser así nuestra vida. Debe haber un crecimiento paulatino en la vida del Hijo de Dios. No podemos ser niños espiritualmente sin tener evidencias del fruto, del crecimiento en mi vida. Pero podemos decir, ¿por qué debemos crecer? ¿Por qué yo debo crecer? Bueno, recién lo hemos dicho, para dar fruto en nuestra vida, para que seamos hijos de Dios con fruto. ¿Y por qué debemos edificarnos? ¿Por qué mi vida debe ser edificada? ¿Para qué? Bueno, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Para eso dice allí el apóstol Pedro. Nuestra vida debe ser edificada, que es también otro ejemplo del crecimiento que está dando el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Uno es la labranza y otro es el edificio. La labranza para dar fruto y el edificio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, para que Dios se agrade de la ofrenda que usted puede dar a Dios. Puede ser un hermano edificado en Dios, de acuerdo a su estatura, ¿no es cierto? Si usted es un recién convertido, si hace poco que ha conocido a Dios, bueno, quizás haya hierba en su vida, y después con el tiempo va a haber espiga, y después va a haber grano lleno en la espiga. Pero si usted tiene muchos años en el Señor, qué bueno que es que revise su vida y vea que no hay solamente hierba, No, ahora hay grano lleno en la espiga, es lo que tiene que haber. Si no, no hay crecimiento. Ahora, decíamos, el crecimiento verdadero en la vida de un hijo de Dios lo da Dios, porque lo dice allí el apóstol Pablo. Dice, el crecimiento lo da Dios. Nosotros, el apóstol Pablo está diciendo, somos simples siervos, nada más. Pero el crecimiento en la vida suya, en la vida mía, lo va a dar Dios. El crecimiento verdadero lo da Dios, quien nos da la oportunidad de ir alcanzándolo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 18 al 20. Está el Señor Jesucristo allí con los discípulos y ya está cerca el sacrificio del Señor. Y Él va a Jerusalén allí. Y cuando llega al templo de Jerusalén, repite un acto que ya había repetido al principio del ministerio el Señor. Ve que el templo está corrompido, de que hay un negocio, de que el sacerdocio está corrompido también, y echa fuera a todos los mercaderes del templo. Y en esa actitud, luego de haber efectuado esto, dice allí el versículo 18, por la mañana del día siguiente, volviendo a la ciudad, porque se había ido a Betania, el Señor era una aldea cercana a Jerusalén, ahora vuelve a la ciudad, y en ese camino dice, tuvo hambre.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego inmediatamente la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Si hasta hace un momento estaba verde, tenía hojas verdes, ¿cómo puede ser que se haya secado tan rápidamente la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué episodio este? El Señor Jesucristo va a buscar fruto a una higuera y no lo encuentra, sino que encuentra una higuera verde, con hojas verdes, pero sin fruto. Y uno diría, pareciera injusto. ¿Cómo el Señor Jesucristo no sabía que esta higuera no tenía frutos? No, no es tan así. Evidentemente sería una higuera de mala calidad, como a veces ocurre, ¿no? Porque ese tipo de higueras debía tener higos ya. Son higos que en esa región nacen juntamente con las hojas. Se les llaman higos tempranos, higos que salen al principio. Y el Señor sabía que en esa higuera debía haber higos, pero sin embargo no los había hallado. Y el Señor, como creador de la higuera y como sustentador de la naturaleza, va con todo su derecho a buscar el fruto de la higuera, que Él creó, que sus manos formaron y que Él sustentó con la tierra y con la lluvia. Ahora, cuando va a la higuera, no encuentra fruto. Si no encuentra nada más que hojas. Y allí está el Señor, maldice la higuera. Y la higuera se seca de repente. Y hermanos, yo pensaba en esto como mi vida espiritual. Quizás como la vida de algunos de ustedes. En la casa de Dios. Recibiendo la bendición de la presencia de Dios, deleitándonos en la comunión de Dios y en la comunión de los hermanos. Y quizás estamos verdes, tenemos el verdor de la comunión y hasta quizás alguna hojita verde de algún servicio que podemos hacer para Dios, si somos líderes más todavía. La hoja verde habla del servicio para Dios, pero es esa apariencia de crecimiento. Porque la higuera parecía que tenía crecimiento. ¿Pero qué fue lo que determinó que la higuera no había crecido? Aquella mirada del Señor, que no encontró el fruto. Y qué importante que es que el Señor examine mi vida. Y que no nos confundamos con un crecimiento falso, sino que en nuestra vida haya fruto realmente. Porque Él es el quien va a examinar mi vida. Lo leímos allí en 1 Corintios, ¿recuerdan? Cuando el Señor va a examinar nuestras obras y lo que hacemos para Él y el fruto de nuestra vida. Y nuestro verdor o nuestras hojas de un aparente servicio no van a servir, porque allí la mirada del Señor va a determinar si hay fruto verdaderamente o no. Entonces, qué importante es no confundir lo que puede ser un falso crecimiento, porque hay falso crecimiento. Allí había una higuera que tenía un falso crecimiento, no había fruto en ella. ¿Y cómo puedo yo determinar si en mi vida hay falso crecimiento, por ejemplo? Y bueno, hay muchas maneras, ¿no?, de determinarlo. Por ejemplo, el falso crecimiento se puede dar, supónganse, si yo hoy entregándoles la palabra de Dios delante de ustedes, o quizás hablándole a alguna persona que no conoce acerca de las cosas de Dios, debo creer que tengo todas las respuestas. A veces eso nos pasa, creer que tenemos todas las respuestas delante de las personas. ¿A usted no le pasó eso? A mí me pasó a veces frecuentemente. Creemos que porque somos hijos de Dios sabemos responderle a aquella persona que perdió un familiar con un cáncer terminal. Podemos responderle a aquella persona que perdió a su hijo, que tiene a su hijo discapacitado de por vida, y yo tengo que tener la respuesta. Porque yo soy una persona crecida espiritualmente, o porque yo conozco la Biblia. Entonces le damos una respuesta según lo que a nosotros se nos parece. Pero qué bueno que es, hermano, saber decir cuando no sabemos las cosas. Cuando realmente no la sabemos, mire, no sé de esto. Yo no conozco este tema. Qué bueno que es eso, ¿no es cierto? Qué difícil que es el fruto de la humildad en nuestra vida. Puede haber conocimiento, puede haber esa manifestación exterior del crecimiento, pero falta eso otro en la vida. Falta el poder decir, mire, yo este tema realmente no lo conozco. No sé por qué usted está viviendo esto, pero vamos a orar por usted.
Hermano, yo este tema yo realmente lo ignoro, pero voy a estudiarlo en la presencia de Dios y vamos a buscar la respuesta juntos en la presencia de Dios. A veces un aparente crecimiento lo podemos tener en el servicio al Señor, poder servir a Dios en lo que Él quiere. Pero estamos peleados con los hermanos, tenemos problemas, discusiones y no nos aguantamos. Eso no es crecimiento, hermano. Eso es un crecimiento falso. Allí no hay fruto, allí no hay amor, allí no hay tolerancia. Eso es un crecimiento falso. Así que, si esta es mi condición delante de Dios, qué bueno que es procurar el crecimiento verdadero de Dios. Y ser edificados como Él quiere en nuestra vida. Y no quizás llegar a sorprender luego a los hermanos con alguna situación difícil, ¿no? La higuera se secó de repente y los discípulos se sorprendieron, claro, se sorprendieron grandemente. Ojalá, hermanos, que nadie se tenga que sorprender de mí. De algún día verme quizás en la casa de Dios, con un crecimiento aparente, pero después sorprenderse de que mi conducta afuera, con los que no conocen a Dios, de que mi conducta en mi hogar, con los seres que están cerca mío, que me conocen bien, no es como tiene que ser. Allí el fruto no se manifiesta. Y esto ocurre muchas veces en nuestra vida. Ocurre muchas veces. Eso es solo verdor, eso es solo hoja, nada más, no hay fruto, no hay fruto. Es un crecimiento falso, el fruto allí no está. Ahora, el crecimiento espiritual, hermanos, no se alcanza definitivamente. Nadie puede decir, bueno, yo ya he crecido, he alcanzado la altura espiritual que Dios pretende para mi vida. Lo dice el apóstol Juan allí, en 1 Juan capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, es decir, hombres crecidos en las cosas de Dios, espirituales en las cosas de Dios, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Fíjense, 3 estaturas espirituales, ¿no es cierto? Están los padres, aquellos que han conocido a Dios desde el principio. Están los jóvenes, que son los que están al frente de la batalla, los que están peleando, esforzándose. Y están aquellos hijitos, que recién comienzan en el camino de Dios. Pero ¿cuál es la advertencia acá del apóstol Juan? Es una advertencia. Dice, os escribo a vosotros padres, porque todavía tienen que seguir conociendo a Dios. No sea cosa que se crean que ya conocen a Dios, porque no es así. Os vuelvo a escribir a ustedes, padres. Cuidado, porque no hay un crecimiento definitivo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, claro que sí. Pero la fuerza que ustedes tienen no depende de ustedes, depende de Dios. No sea cosa que se confíen en sus fuerzas. Son advertencias que el apóstol Juan acá está dando. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Pero por qué lo han vencido? Porque han guardado la palabra de Dios. Porque se han dado cuenta que son débiles, que son necesitados y no han confiado en sus fuerzas, han confiado en la palabra de Dios. El día que dejen de hacerlo, van a ser débiles. Es una advertencia acá del apóstol Juan. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Pero ¿cuál es la causa de la fortaleza? Que han guardado la palabra de Dios. Allí no son fuertes por su propia fuerza. Os escribo a vosotros padres, ¿sí? Porque deben seguir conociendo a Dios. No han alcanzado la estatura espiritual, deben seguir conociendo a Dios. Y allí está el escritor, allí en Oseas 6:3, aquel profeta de Dios. Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Así que el crecimiento y el conocimiento de Dios no se alcanza definitivamente en esta vida. Hemos de seguir conociendo a Dios. Pero ¿quién es el hombre que está en el camino del crecimiento espiritual? ¿Quién es la mujer que está en este camino del crecimiento espiritual? Porque si el crecimiento espiritual no se alcanza, yo quiero saber por lo menos si estoy en ese camino. ¿No le parece? Es bueno saberlo. Si estamos en ese camino del crecimiento espiritual, si estamos en ese camino de estar edificando nuestras vidas en las cosas de Dios. Bueno, el hombre o la mujer que está en el camino del crecimiento espiritual, hermanos, lo leímos allí en 1 Corintios 3. Edifica su vida y lo que hace con materiales permanentes. Las cosas que hace para Dios, procura hacerlas con materiales permanentes. Porque ustedes recuerdan allí que el capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ustedes están siendo edificados. Y allí da 6 materiales: el oro, la plata, las piedras preciosas,
La madera, el heno, ¿y cuál es la que sigue? La hojarasca. Los 3 primeros son materiales permanentes y los 3 últimos son materiales no permanentes. Permanentes al fuego, ¿no? Porque dice allí, en la presencia de Dios, los materiales van a ser probados. Lo que usted está edificando, lo que yo estoy edificando, va a tener que ser probado. ¿Y qué es lo que va a probar el material de la obra? En mi vida y en la de los demás, el fuego. Entonces, son materiales permanentes al fuego, ¿o no? Dice allí el apóstol Pablo. Entonces, quien está en el camino del crecimiento espiritual está procurando esto, utilizar estos materiales en su vida y en las cosas que hace para Dios. El oro, la plata, las piedras preciosas son materiales permanentes al fuego. Se forman esos materiales sin la intervención del hombre. Usted y yo no nos podemos poner a fabricar oro, ¿o sí? ¿Podemos? Es imposible. ¿Fabricar la plata usted puede? No. Las piedras preciosas menos. ¿Qué vamos a hacer? Burdas imitaciones. Burdas imitaciones. Un joyero experto se va a dar cuenta enseguida de que son imitaciones. Entonces, estos materiales se forman sin la intervención del hombre. El hombre no puede intervenir en la formación del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Pero también son costosos de extraer. No se obtienen fácilmente, ¿no es cierto? Hay que cavar, hay que romper la roca. Son difíciles de extraer. Demandan tiempo y esfuerzo. Aquel hombre, aquella mujer que está en el camino del crecimiento espiritual, sabe que en todo lo que hace, en su vida y en las cosas que hace, debe buscar la intervención del Espíritu Santo. Debe buscar la intervención de Dios, porque Él está edificando con cosas permanentes, quiere hacerlo. Entonces no va a intervenir Él solamente, va a buscar la intervención de Dios. No va a buscar simplemente la elocuencia, que es muy buena tenerla, en la entrega de la palabra de Dios, o en hablarle a una persona. ¿Es bueno ser elocuente o no? Claro que sí, pero eso puede ser nada más que de mi intervención. No va a buscar solamente hacer un buen afiche, gracias a Dios por las veces que lo hacemos, y tenemos que procurar hacer un buen afiche cuando invitamos a las personas a venir a las reuniones. No va a procurar solamente su intervención en eso. No va a procurar solamente tener un buen sonido, gracias a Dios porque hoy lo tenemos. Porque ¿eso qué es? Eso es intervención del hombre, nuestra intervención. ¿Qué más va a buscar aquel que está en el camino del crecimiento espiritual? La intervención del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en él y en las personas que él va a influenciar. Porque si no, hermanos, vamos a obtener solamente imitaciones. Van a ser imitaciones del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Y ante la prueba del Señor, ante el fuego, qué triste que va a ser, ¿no es cierto? Se van a destruir. Pero también aquel que está crecido espiritualmente o que está en el camino del crecimiento espiritual va a saber que esto demanda esfuerzo. Nadie puede extraer plata, oro o piedras preciosas en poco tiempo. Demanda esfuerzo. Todo buen trabajo, toda buena limpieza de la casa, toda buena comida, demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda dedicación. Y es igual o más importante, hermanos, en las cosas de Dios. Aquel que esté sirviendo a Dios o que esté queriendo hacer cosas permanentes para Dios, se va a dar cuenta que no es posible hacerlo con el tiempo que sobra. El tiempo que me sobra a mí en mi trabajo o en mi estudio o en las cosas que yo estoy haciendo, no van a edificar cosas permanentes. A veces va a haber que hacerlo con esfuerzo. Aquel hombre, aquella mujer que quiere edificar cosas permanentes, que va a poner todo su esfuerzo y dedicación cuidando al hermano enfermo, al familiar enfermo, que viene a hacer la visitación a aquellas cosas que son costosas, que va a poner dinero de su bolsillo, que va a ofrendar, ¿no? Está haciendo cosas costosas, importantes delante de Dios. Cultivar una amistad profunda demanda tiempo, demanda esfuerzo, y cuánto más las cosas de Dios. A veces nosotros, hermanos, queremos servir a Dios con el tiempo que nos sobra, con las horitas que nos sobran.
Qué equivocados que estamos, ¿no es cierto? Cuando no es así. ¿Qué será eso en la presencia de Dios? ¿El Señor podrá ver eso y quedará permanente o no? ¿Fue una obra hecha con esfuerzo? ¿O con el tiempo que me sobraba? Ojalá el Señor nos ayude, hermanos, para que de veras podamos ser hombres y mujeres crecidos esos bienes espiritualmente, ya están en... para de esta manera ofrecer a Dios, poder dar a Dios lo mejor, lo costoso, aquello que Él sin duda va a premiar. Pero luego están los materiales que no son permanentes, decíamos, la madera, el heno, la hojarasca, materiales no permanentes al fuego, aquellos que se queman. Aquellos sí se forman por la intervención del hombre. El hombre planta el árbol, lo cuida y de allí extrae la madera muy fácilmente. No es lo mismo que extraer el oro, que extraer la plata y que extraer la piedra preciosa. Extraer la madera es muy fácil. Es decir, capaz que si hay algún maderero acá me va a decir, mira, te equivocas porque es muy difícil. Será quizá difícil, pero comparado a lo que es extraer el oro, la plata y las piedras preciosas, cuán menos costoso que es. Entonces decíamos, el no crecido espiritualmente va a buscar solo su intervención en las cosas. Quizás va a estar ocupado en el estudio de la palabra de Dios y va a dedicar horas al estudio de la palabra de Dios. Y quizás va a estar ocupado en entregar folletos a las personas, a hablar a otros, pero poco tiempo para la oración. Va a orar poco. Total, ¿para qué vamos a orar? 5 minutos de oración. Yo me asombré mucho y me asombro mucho cuando uno toma el tiempo cuando ora. ¿Usted no lo hizo frecuentemente? Usted toma el tiempo en su casa. A ver cuánto tiempo dedica a la oración. Y se va a asombrar como yo. ¿Cuán poco tiempo oramos? ¿Cuán poca intervención a Dios que le pedimos? ¿No? Claro, allí está la madera, el heno, la hojarasca, ¿no? Cosas que muy probablemente se van a quemar en la presencia de Dios. Porque claro, intervenimos nada más que nosotros. Preparamos la lección nosotros, preparamos el mensaje nosotros y ya está, suficiente. Poco tiempo a la oración, a la dependencia de Dios. Ahora, el hermano o la hermana crecida espiritualmente no solamente edifica con materiales permanentes su vida y la vida de los demás, sino que si alguno está en el camino del crecimiento espiritual, va a ser una persona fuerte, un hijo de Dios fuerte, fuerte en el Señor, y por tanto va a soportar la flaqueza de los hermanos débiles. Romanos 15:1 dice allí, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y agradarnos en todo a nosotros mismos. ¿Así dice? No dice así, ¿no es cierto? Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Los hermanos o la hermana que está en el camino del crecimiento espiritual va a ser un hermano fuerte. ¿Y por qué va a ser un hermano fuerte? Porque va a soportar al hermano débil que está en la congregación. Y por soportar al hermano débil en la congregación, no se va a agradar a él mismo. ¿Cómo nos cuesta esta materia, no es cierto? No agradarnos a nosotros mismos. Qué difícil que es en un mundo donde todos buscan agradarse a sí mismos y donde a veces nosotros como hijos de Dios podemos buscar también agradarnos a nosotros mismos en la casa de Dios. Ojalá, hermanos, tengamos nosotros en cuenta esto, que en la congregación, como recién leíamos allí en 1 Juan, hay distintas estaturas de crecimiento espiritual. Están aquellos que son hijos recién nacidos en las cosas de Dios, están aquellos que son jóvenes y están aquellos que son padres. Y también están aquellos que son fuertes por la gracia de Dios, son hermanos crecidos en las cosas de Dios, pero también hay hermanos que son débiles en las cosas de Dios. ¿Y quiénes son los débiles en las cosas de Dios? Bueno, recién lo dijimos. Es decir, los débiles en las cosas de Dios son aquellos que no son fuertes espiritualmente y por lo tanto quizás debemos cuidar. Aquellos que por la gracia de Dios hemos alcanzado una estatura espiritual, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. El hermano débil es aquel que quizás se va a ofender fácilmente, porque quizás usted no lo saluda.
Cuando a mí no me saludan, yo enseguida pienso que el hermano tiene algo contra mí. Y cuando quizás no es así. Cuando quizás no me saludó porque está distraído. Porque claro, yo soy débil espiritualmente. Entonces yo pienso que el hermano tiene algo contra mí. Estoy seguro, no me saluda. Allí está el hermano débil. Entonces, ¿usted qué va a hacer, hermano? Usted va a ir y lo va a saludar. Así interrumpa la conversación, no importa. Así a usted le parezca que usted puede ser pesado, no importa. Usted va y lo saluda, igual. El hermano fuerte tiene en cuenta al hermano débil. No sea cosa que el hermano se ofenda. Y me dice, ¿qué importa? No, es grave. Puede ser muy grave. ¿Quién es más? Bueno, el hermano débil es aquel que quizás no entiende mucho en cuanto a que Dios es un Dios misericordioso y es soberano en su misericordia y en su bendición para la vida de los hijos de Dios. Dios es soberano y Dios bendice con trabajo, con salud, con bienestar a quien Él quiere. Pero el hermano débil quizá eso no lo entiende y no puede entender esas cosas. Entonces dice, ¿cómo puede ser que Dios al hermano le da un auto, le da una casa, le da un buen trabajo? Quizás Dios al hermano, le da salud porque lo levanta de una enfermedad terminal, sana un cáncer terminal. Él es débil, no entiende estas cosas, que Dios es soberano. Y entonces dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no puedo tener un buen trabajo? ¿Por qué yo no puedo tener un buen auto como fulano? ¿Por qué al hermano Dios lo sanó, lo levantó, pero a mi hijo no? A mi madre no, se la llevó. ¿Por qué? Entonces el hermano que ha crecido espiritualmente va a ser un hermano fuerte, que no va a hacer grandes demostraciones de las bendiciones de Dios. No sea cosa que el hermano débil se ofenda o se lastime con estas cosas. Hay que dar gloria a Dios, hermanos, por las bendiciones que tenemos. Pero hay que tener cuidado en estas cosas. Porque el hermano débil puede tropezar. ¿Por qué a mi hijo no? Y al hijo de ella sí. Qué importante que es esto, ¿no? El hermano que está en el camino del crecimiento espiritual es aquel que va a cuidar del hermano débil. Y no se va a agradar a sí mismo, Va a ser un hermano que no se va a agradar a sí mismo, sino porque es fuerte, va a soportar el hecho de no agradarse a sí mismo y llevar al hermano débil, poderle acompañar en el crecimiento espiritual. El que está en el camino del crecimiento espiritual, por tener estatura, es decir, no solamente es una persona que edifica con materiales permanentes porque es fuerte, porque lo puede hacer, no solamente ha crecido espiritualmente y es fuerte y puede soportar las debilidades de los hermanos, sino también es un hermano que tiene estatura, una persona que ha crecido, que está en el crecimiento, que está en el camino del crecimiento espiritual, tiene estatura. Entonces, puede ver por sobre los demás y puede ver las circunstancias. Vamos al libro de Números 13:31 y con esto ya estamos terminando. Allí está el pueblo de Israel de la tierra prometida. Dice, los varones que subieron con Caleb, este hombre que también había ido a reconocer la tierra, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo que está en aquella tierra que Dios nos da. No podremos subir porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Ellos habían ido, reconocido la tierra, y vieron todos los enemigos, y entonces comenzaron a hablar mal de esta tierra. Dice versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Qué tremendo, era un pueblo tremendo, terrible lo que estos hombres habían visto. Pero vamos al capítulo 14, versículo 6,
lo que decían otros que habían ido a reconocer la tierra, que en este caso eran 2 solamente. Versículo 6 del capítulo 14 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, aquí está, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido también la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Tenían otra visión distinta. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Dios. No los temáis. Pequeño detalle. Eran hombres crecidos espiritualmente, tenían otra estatura. Es decir, había 10 hombres que habían visto en esa tierra un pueblo realmente grande, numeroso, fuerte, y habían visto las ciudades amuralladas y muy grandes, y dicen: ¿cómo nosotros vamos a conquistar esta tierra? Imposible. 10 de ellos opinaban así, pero había 2, Josué y Caleb, que habían visto a los hombres, habían visto las ciudades fortificadas, habían visto los problemas, pero habían visto a Dios. Qué distinto, ¿no? Tenían otra estatura espiritual, tenían otro desarrollo espiritual. Entonces, el que está en el camino del crecimiento espiritual, por tener estatura, ve por sobre los demás y ve además sobre las circunstancias. Estos hombres vieron que Dios estaba con ellos y por tanto Dios les iba a dar la tierra. ¿Y cuántas necesidades tenemos en nuestra vida? No necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades familiares, graves problemas. Pero hermano, qué triste que es cuando somos enanos espirituales y vemos nada más que la circunstancia y no vemos a Dios atrás de esto. Nuestra visión es muy corta, nuestra estatura es pequeña. ¿O no pensamos que Dios es soberano? ¿O no creemos que Dios está sobre todas las cosas? A menos que haya desobediencia en nosotros. Dice allí el Salmo 25: todas las sendas de Dios son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, para los que guardan su pacto y sus mandamientos. Y el que está en el camino del crecimiento espiritual es un hermano, una hermana determinativa, tiene determinación. Hebreos 11, 24 y 26. Dice allí: por la fe Moisés, hecho ya grande, estando crecido, ya tenía 40 años este hombre de Dios, tomó una determinación. ¿Cuál fue la determinación? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todos sabemos que fue Moisés en Egipto. Fue un hombre encumbrado, hijo de la hija del faraón. Tenía todos los beneficios para con él, tenía todo el porvenir asegurado. Sin embargo, este hombre tomó una seria determinación en su vida y dijo: esto no lo quiero. Y yo me imagino los conocidos de Moisés, aquellos pares de él, que sin duda le habrán dicho: Moisés, vas a hacer una locura, vas a dejar el bien de la casa de Faraón y todo lo que tenés acá, y te vas a ir con el pueblo esclavo. Estás mal de la cabeza, ¿cómo vas a tomar esta determinación? Pero él estaba crecido. Dice Moisés, hecho ya grande, tomó una determinación fundamental en su vida, rehusó la comodidad de ser identificado como descendiente de Faraón y se identificó con el pueblo de Dios. Y yo no le conozco a usted, hermano, simplemente conozco mis profundas debilidades. Pero ¿cuánto necesitamos nosotros tomar esta determinación en nuestra vida? Rehusar, identificarnos con las cosas de afuera, identificarnos con el parecer de aquellos que están a nuestro alrededor, para identificarnos con los hijos de Dios. Moisés tuvo que aceptar los vituperios, la vergüenza, la deshonra, pero él tomó una determinación madura. Hay hermanos que tienen doble vida, desgraciadamente es así, y a veces tenemos 2 vidas. Somos
Una cosa en la casa de Dios, otra cosa fuera de la casa de Dios. No hay identificación en la iglesia plena. Somos iguales en la casa de Dios, iguales en el trabajo, iguales en el vecindario. Nos conocen como hijos de Dios en todos lados. Rehusó ser llamado, y tomó el vituperio, la vergüenza de ser un hijo de Dios. Para el mundo, por supuesto, para él fue un alto honor tomar esa identidad como hijo de Dios. Pero fue una decisión individual, como hijo de Dios, que él tomó y que nosotros debemos tomar. Bien, hermanos, hasta aquí nomás porque ya la hora ha avanzado.